Ustedes conocen el relato sobre el rey David. ¿Por qué tuvo que venir a pedir perdón? Lo primero era de que el rey se acostumbraba que salía con su ejército para pelear las batallas. Pero en esta ocasión el rey se quedó. Y todo su ejército salió a la batalla. Y un día, una noche, él salió a su balcón y de lejos vio una mujer bañándose. Y la mandó traer. Y se acostó con ella y sucedió que salió encinta esta mujer. Y el rey David, al darse cuenta de lo que había hecho, preguntó sobre ella y mandó traer a su marido Urías, ¿verdad?, de la batalla, y lo trajo y le pidió información de cómo iba todo, pero la idea del rey David que se fuera a su casa a dormir con su esposa para que se cubriera su pecado, lo que había hecho. Pero en la mañana le avisaron al rey y le dijeron, ¿sabes qué? Que Urías está ahí acostado en los escalones de la casa del rey. Y ya lo trajo y le preguntó, ¿por qué no te fuiste a tu casa? No, mi señor, ¿cómo es posible que la arca esté debajo de una carpa y tus soldados durmiendo allá y yo en mi casa con mi esposa? Nunca lo haré. Entonces el rey se molestó, escribió una carta al que estaba encargado, al general, y le dice, a este hombre métemelo enfrente de la batalla donde está más duro. Y así lo hizo. Y pues sí, lo mataron. Y le vinieron y le avisaron al rey que había muerto Urías. Y el rey pensó, bueno, ya se cubrió todo. Aquí no pasó nada. Tomó a la mujer, tuvo su hijo. Pero con el tiempo Jehová Dios mandó a Natán, al profeta. Y le trae una historia media rara y le dice, mire rey, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y había un hombre pobre que solamente tenía una ovejita. Y cuando le llegó visita a este rey, para darle de comer a su visita, le quita la oveja a ese pobre hombre, la mata y con eso cenan. Y el rey se enojó mucho y dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán, el profeta, le dice, mi señor, ese hombre eres tú. Y ahí es donde el rey le despertó a la realidad de lo que había hecho. Y nosotros podemos entender entonces lo que dice el Salmo 23, los versículos 3 y 4, cuando el rey comienza a hablar y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Este era lo que el rey sentía. El peso del pecado lo estaba lastimando. Y a veces nosotros hemos cometido cosas, hermanos, que sentimos ese peso. Y a veces no nos damos cuenta hasta que venimos a la palabra de Dios qué tan mal estamos. O escuchamos una predicación que nos está golpeando y moliendo de qué clase de vida llevamos. Aquí tuvo que venir el profeta de Dios y decirle al rey, este hombre eres tú. Y el rey comienza a decir, mientras callé se envejecieron mis huesos dentro de mí. Qué tremendo es vivir así. Como cristianos, hermanos, nosotros escuchamos a nuestro pastor hablar del gozo, de la paz, de tantas bendiciones, pero a veces en el corazón no sentimos eso. ¿Dónde está ese gozo que hablan los cristianos? ¿Dónde está la paz que debo de tener cuando estoy en silencio con mi Dios? Por eso nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. En Proverbios 28:13 hay un texto que me gusta a mí porque tiene promesa también y dice así: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa
y se aparta, alcanza misericordia. Hubo un tiempo cuando yo no entendía la parte que el que encubre su pecado no prosperará, porque hay unos malvados que prosperan. Hay gente que niega a Dios y no quiere nada con Dios y prosperan, pero prosperan, mis hermanos, materialmente porque su alma está en derrota. Y la prosperidad que habla aquí el Señor es la prosperidad espiritual del alma, donde está el gozo, donde está la paz, donde están las victorias. Esa es la prosperidad. Y dice, si no confiesas tu pecado, no vas a prosperar. Pero el que los confiesa y los abandona o se aparta de ellos, dice, ese va a alcanzar misericordia. Hermanos, a veces es duro pedir perdón. A veces es duro reconocer que estamos mal, así como el rey. Pero ¿saben qué? Tenemos que venir a un entendimiento que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. ¿Saben que dice la Escritura que Dios no puede ser burlado? Pero ¿cómo le hacemos la lucha? ¿Verdad? Y queremos cubrir esto y el otro, al cabo nadie vio. ¿Verdad? Platican de un hombre que fue a un hotel y estaba con otra mujer, se pusieron de acuerdo. Y este hombre, un pastor, levanta el teléfono y escucha que están hablando. Iba a colgar, pero se le hizo interesante la plática. Y le decía a uno, ¿sabes qué? Es que mi esposo se va a dar cuenta. Y el otro le decía, no se da cuenta, nadie va a saber. Y el pastor no aguantó y les dice, pero Dios va a saber. Y les cuelga, ¿se imagina? Y así nos tiene que pasar a nosotros. Dios sí se da cuenta, Dios sabe todo. Pero ahí está Adán y Eva, ¿verdad? Fueron y se escondieron atrás de una piedra. Y luego se echaron la culpa uno al otro. Al último, la serpiente, ¿verdad? Ahí estaba también Ananías y Zafira, ¿verdad? Que también quisieron engañar a Dios y esos cayeron muertos ahí mismo. Y ahí estamos usted y yo. A veces hacemos unas cosas tremendas y queremos tapar el sol con un dedo y no se puede. Dios conoce todo. Pues vamos a tratar de entender cómo vio el rey David su pecado, ¿ok? En el Salmo que leímos en el 51, en el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado. Nuestros pecados, hermanos, son directamente contra la autoridad de Dios, porque Dios fue el que dijo, no matarás, no robarás, no darás mal testimonio, y nos da un montón de leyes, pero aún más, dice la Biblia que Jehová Dios escribió su ley en el corazón. Entonces nosotros cada vez que fallamos a Dios, o que cometemos un pecado, le estamos fallando a Dios, porque Él es la autoridad que dijo, no harás esto, no harás el otro. Ahora, muchos de nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio, pensamos que ya no pecamos tanto. Y la cosa es de que hay dos tipos de pecado. Hay el pecado de comisión, o sea, el pecado que cometemos. Pero hay pecado de omisión, los pecados donde no obedecemos a Dios. Jehová Dios dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a veces Dios viene a tomar segundo, tercer lugar por las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces qué difícil es amar al prójimo. Pero el Señor lo mandó. Y ahí van. Entonces, estamos mal a veces. Y ni cuenta queremos darnos hasta que alguien viene y nos sacude. Dios te dijo esto y el otro. El rey David entendió y dijo, contra ti solo he pecado. Había fallado acá, pero él entendió que Dios dijo, no cometerás adulterio. Jehová Dios fue el que dijo, no matarás. Y el rey David había participado en todo esto.
Y nosotros tenemos que tener cuidado que cómo estoy yo ante Dios, qué estoy haciendo yo, donde puedo fallarle a Dios y de ahí comenzar a entender que tengo muchas cosas que enderezar en mi vida. Qué triste es pensar que estamos bien y al fin del día despertamos a que no estamos tan bien como pensábamos. La Santa Cena me gusta a mí por una razón muy grande. Tenemos que pedir perdón inmediatamente cuando nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios. Pero luego tenemos otra oportunidad. Antes de que se ponga el sol, tenemos que orar y pedir perdón. Pero en la cena del Señor, ahí ya. Si usted ha traído algo, el día 20 tenemos la cena del Señor, váyase preparando, porque tenemos que tomarla dignamente. Y ahí es donde el pastor nos da un ratito de decir, hermanos, examinémonos cada quien. Examinémonos un rato. Pues no espere hasta entonces, y si se muere antes, qué pena. ¿Verdad? A como está ahorita el COVID, muchos de aquí no la van a hacer para terminar el año, ¿verdad? ¿Se fijaron que no dije no la vamos a hacer? No la vamos a hacer. Allá en Los Ángeles, donde estuvimos ministrando mi esposo y yo, comenzando iglesias, 4 de nuestros hermanos pastores han fallecido este año que pasó. Me partía el alma de nomás saber de tanto trabajo y cómo quedó la obra. Y el Señor dijo hasta aquí. Cuidémonos. Eso de la máscara está bien, lávense las manos. Ok, entonces, ¿cómo vio el rey David su pecado? Bueno, para entender esto vamos a ver cómo no lo vio primero. Y no lo vio como un pequeño error. No lo vio como una equivocación. No lo vio como cada quien le pasan cosas de esas. O como decimos nosotros ahorita, ya sé que la regué. Porque a veces pensamos que admitiendo algo ya estamos bien con Dios. Cuando yo he hablado con gente del Evangelio, es que Dios me conoce. Pues eso te debe de poner a temblar porque Dios te conoce. Y a veces eso es una excusa para no dar cuenta a Dios, pero no, hermanos. El rey David lo miró de esta manera. Puso mis rebeliones, o sea, rebelde a la voluntad de Dios. Él entendió que era rebelde. Dijo mi maldad, vio la maldad que causó en mucha gente. Pero sobre todo le puso mi pecado. Mi pecado. Y hablemos las cosas claras. A veces son errores. Pero a veces es con alevosía y ventaja, y son pecados, y es rebelión, y es maldad. Y así lo vio el rey David, y así necesitamos ver las cosas nosotros también como son. Al cabo, ante Dios estamos abiertos, hermanos. No podemos esconder algo delante de Dios. Por lo tanto, vivamos vidas santas, a tratar de vivir lo mejor que podamos. ¿Vamos a fallar? Sí, lamentablemente porque traemos este cuerpo todavía. Pero no tenemos que permanecer así, sino ir mejorando cada día más y más. Ahora vamos a ver cómo pidió perdón el rey David, ¿verdad? Ya admitió, ya entendió. Pero usó 4 palabras bien profundas. La primera, y vamos a ir a ver primera de Juan 1:9, ahorita que acabe de mencionar esta. Y dice así, borra mis rebeliones. Yo sé que te fallé, sé que fui rebelde, Señor, pero borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado. Y recuerden, el otro día les dije que cuando la Biblia, el rey David decía, lávame más y más, no era el chaca chaca del jabón. Era como lavaban en el río, que golpeaban la tela y la exprimían y le pegaban a la piedra. Ese era el pensamiento del rey David cuando dijo, lávame más y más de mi pecado. Dale duro, Señor. Quiero estar limpio ante ti. También dijo, limpia mis pecados y purifícame con hisopo. Hisopo es una hierba con que se golpeaban para limpiar y también tenía un aroma bonito. Y él decía, límpiame así. En primera de Juan, hermanos, encontré este texto que
yo que todos hasta se lo saben de memoria. Dice así, fíjense. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. La cosa está de que si confesamos el pecado, pero no nos apartamos de Él, hermanos, de nada sirve. Arrepentimiento y remordimiento lo confundimos de vez en cuando. El jueves, cuando estuvimos en el estudio, hablamos un poco de eso. El pastor está predicando y nos está golpeando y todo, y pasamos al frente o levantamos la mano para pedir perdón. Pero hay dos cosas. Remordimiento es cuando me está golpeando y me siento mal y lloro y lo que quiera, pero lo vuelvo a cometer. Fue un remordimiento. El arrepentimiento es que si voy al pecado y reconozco mi maldad, le doy la espalda al pecado, pongo los ojos en Cristo y camino en su camino. Entonces, si estoy todavía cometiendo los mismos pecados, yo tengo que examinarme. ¿En verdad me arrepentí? ¿En verdad le hablé a Dios con sinceridad? ¿O solamente sentí la carga del remordimiento? Solamente uno puede saber. Y por eso tenemos que examinarnos de vez en cuando para poder entender. Y me gustó esta parte donde dice, cría en mí un corazón limpio. ¿Verdad? Nosotros hablamos del corazón del hombre y que te amo de todo corazón y amarás a Dios. Pero ¿qué consiste en el corazón? Todos sabemos que no es la bombilla esa que tenemos acá adentro, ¿verdad? Pero cuando en hebreo, cuando usan la palabra corazón del hombre, usan una palabra que es L-E-V, que lev, que quiere decir el corazón del hombre. Pero fíjense qué consiste esto. Consiste en los sentimientos, las emociones, la voluntad y lo intelectual. Cuando usted dice, hazme un corazón nuevo, o cría en mí un corazón nuevo, está diciendo, quiero, Señor, que los sentimientos los cambies, que mis emociones sean sinceras, que mi voluntad sea bajo tu voluntad, que cuando lo intelectual, lo que voy entendiendo, que sea algo que valga la pena. Y por eso dice la Biblia así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Cría en mí un nuevo corazón. Cuando vine a Cristo, había un canto que se usaba mucho que decía, dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Y yo me acuerdo que lloraba yo cuando oía eso, porque yo tenía un corazón de piedra y yo le decía a Dios, quítame este corazón que no siente y ponme uno que sienta, un corazón que te ame, que todo. Y el Señor fue quebrantándome y fue cambiando mi corazón hasta que ahora le alabo y le adoro con toda confianza. Y tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar al punto a entender de que Dios es sobre todas las cosas y quebrantarnos y agarrar nuestro lugar ante su gran voluntad. Vamos a querer que Dios nos use. Vamos a hablarle a la gente de que hay esperanza en Cristo. Y creo yo que, hermanos, que nuestra iglesia va a tener bendiciones tremendas, pero la comunidad que nos rodea va a ser bendecida por este pueblo. Yo puedo ver esta casa llena otra vez, pero tenemos que salir. Y dice la Escritura que el Señor nos manda a traerlos. Pero tenemos que estar limpios para que vean ellos el reflejo de Cristo en nosotros. Entonces, si nosotros ponemos todo esto, ya como habíamos hablado, concluimos con esto.
en Segunda de Crónicas 7. Y esto es algo que nosotros debemos tomar muy a pecho. Y dice así: si se humillare mi pueblo. O sea que una vez el pastor nos explicó que humillarse no es tirarse al piso y que lo pisoteen, sino tomar el lugar que nos corresponde ante la grandeza de Dios. Es necesario que yo mengüe para que Él sea exaltado. Entonces, si se humillare mi pueblo, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. ¡Wow! Yo quiero ser usado por Cristo. Yo quiero que gente venga y escuche el Evangelio. Humíllate, ponte en el lugar que debes de estar. Comienza a orar, comienza a leer Biblia, busca mi rostro. ¿Y sabes qué? El pecado, abandónalo. El pecado, déjalo. Confiésalo y apártate de él. Y dice el Señor, entonces, si hacemos esto, entonces, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ay, hermanos, qué hermoso tener paz en la familia. Qué hermoso tener la sanidad de nuestra tierra. Estamos en crisis. Es tiempo de actuar. ¿Podemos seguir como estamos? ¿Derrotados? ¿Cansados? ¿O podemos ver un nuevo día donde hay esperanza? Donde hay victoria tras victoria. Y esas decisiones de cada uno de los que estamos aquí. ¿Me quedo tirado? ¿Cansado? ¿O me levanto? ¿Me sacudo? Y me pongo en las manos del Dios Todopoderoso. Es la decisión de cada uno de nosotros. Entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos. ¡Wow! Jehová Dios. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Hagamos nuestra parte. Y cuando usted cierre sus ojos y comience a hablar con Dios, tenga la seguridad que sus ojos estarán abiertos a su oración y atentos oídos a su necesidad. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios de victoria. Ese es nuestro Jehová, Dios de los ejércitos. Y nos dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Promesa de Dios para su pueblo. Promesa de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la parte de Dios. Ahora nos toca a nosotros poner nuestra parte. Y yo creo, mis hermanos, que para nosotros va a ser fácil. Porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ya conocemos sus verdades bíblicas. Solamente resta que lo pongamos en práctica y que el Señor nos use. Hay gente alrededor de usted que necesita de Cristo. Ore por ellos, 1 semana, 2 semanas, anímese y hábleles de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y en marzo, los traemos. Vente, vamos. A mi esposa ya no le hablan 2 personas porque cada vez que les habla los invita a la iglesia y dice, este mugroso ya no me habla. No, ya no. Pero ¿saben qué? No nos cansamos.